Oye, Feli, ¿y tú crees que ya estamos listos para hablar de esto? No. ¡Exacto! Grabando. ¿Qué tal, Iris? Hola, ¿Los tiempos o qué? a los años. Está lindo. Está lindo armarse, vestirse y así calarse para un podcast. El podcast. Chanananananana. Super nuevos podcasts. Hemos regresado, nos dimos un par de semanas de pensar, pero estamos listos para volver. Y Sí. hoy, hoy Me gusta. tengo una lista de temas que quiero que conversemos y que tratemos, pero hubo un tema que me estuvo jalando a propósito de la coyuntura política que estamos viviendo aquí en Ecuador ahorita. Y el tema que traigo hoy se llama La política empieza en la casa. Ok. Entonces, básicamente, la premisa que quiero arrojar para que ahí vayamos conversando es que a veces nosotros como ciudadanos tenemos muchas demandas para nuestros políticos y está bien, pero sí veo que a veces hay como una falta de coherencia con lo que está pasando dentro de casa, ¿no? Entonces queremos que los políticos, los presidentes, los asambleístas, los concejales, quienes quieran, hagan cosas que a veces nosotros no somos capaces de hacer dentro de nuestro propio metro cuadrado. Entonces un poco quiero que vayamos conversando y viendo cómo lo que pasa en lo doméstico siempre está relacionado con lo que está pasando en la política. La política es un espejo de los hábitos, de todo lo que se construye adentro de la casa. Entonces, De la casa de ellos, pero. de la casa de ellos y la casa de quién? y de la casa de los ecuatorianos. ¿Qué significa eso? Estamos compartiendo un montón de tradiciones y de hábitos. Entonces, Bien dicho. ¿qué dirías? Bien dicho. Claro, claro, interesante. Ya nada que decir. Veamos. Por un lado, me parece que es importante hacer como el ejercicio de entender que yo, individuo, el Felipe, personalmente, en verdad no estoy tan separado del país entero, por decir, de todos los demás. Uh-huh. Pero por lo general medimos las cosas desde esa óptica, ¿no? Como que yo sí soy correcto, yo sí soy ordenado, y yo sí, y todos los demás, en verdad no. Pero probablemente no estoy poniendo atención a actos que pueden ser súper sutiles, pero que reflejan de todas maneras el funcionamiento colectivo. Por ejemplo, cómo funciono yo en el tráfico, ¿no? Uh-huh. Cuánto dejo pasar al que a entrar adelante mío, al que puso direccionales de adelante, o rapidito le gano el puesto, Uh-huh. o me cuelo en la fila de los que van a curvar a la izquierda porque la fila está larga, entonces como mi carro es más grande, es decir, hay un montón, un universo de actitudes, de actividades, de gestiones diarias que hace cada individuo que en la suma hace el país. Uh-huh. Y entonces el truco de hacerse el separado del país, tipo uno en el auto y decir, este tráfico maldito, pero uno es parte del tráfico también, uno está contribuyendo con ese tráfico maldito, uno es el tráfico maldito Uh-huh. también, te reconoces o no te reconoces como parte de eso, ¿no? El ejercicio de reconocerse como parte creo que es importante. Y entonces no es que en tu casa está todo bien y todo alrededor es que está mal. Probablemente tienes una dosis de responsabilidad. Y entonces regresar a ver y asumir esa responsabilidad es importante. Y me parece además que es el único camino, ¿no? La responsabilidad de toditos se va a traducir en el buen desenlace del funcionamiento del país, de la ciudad, del barrio, etc. Por otro lado, los políticos como un tipo de personas como si fueran de otra región, de otro planeta, Uh-huh. y nosotros, el resto de nosotros, el pueblo. Los que sí somos buenos y los políticos que están mal y lo hacen todo mal. Claro. Nosotros sí, los perfectos. Claro, y entonces, claro, los políticos, es decir, la gente que ocupa cargos públicos, surge de aquí mismo, ¿no? Somos nosotros mismos que nos animamos a participar
cada uno con su motivación. Pero no es que los políticos son otra clase, somos nosotros mismos, somos el pueblo que estamos funcionando como pueblo, solo que en esos cargos. Y entonces cuando los políticos funcionan como funcionan, tristemente sí nos reflejan en colectivo. Y no algo, a mí mismo, algo que me encanta pensar a mí solamente. Es que se refleja lo que ellos hacen, dicen o no dicen, refleja también cómo fueron criados. O sea, lo que pasa en lo político tiene una relación directa en qué pasó en su infancia. Y ya viendo un poco fuera del Ecuador, ¿no? Cuando yo veo a líderes como Trump, a veces tú le ves a Trump, más allá de que si estás a favor o no de su política, se puede reconocer que él hace pataletas. Es un adulto haciendo pataletas, ¿no? Y le puedes ver y dices, el niño sigue vivo, el niño herido, el niño resentido, y está eso vivo, ¿no? Nos pasa a todos. Y eso nos pasa a todos. Lo que pasa es que cuando probablemente estás en un cargo público tan visible, se te va a notar más, pero también te pasa a vos. También te pasa a vos. Claro. En el día a día. Entonces es como complejo eso. Por otro lado, generalizar también es un error. ¿Cachas? Los políticos, y entonces todos mal. Claro. No, hay gente que de verdad tiene vocación y tiene interés de verdad de servicio y que quiere hacer las cosas bien, que probablemente está en un marco, en un cúmulo de personas que no tienen vocación de servicio, que están para aprovecharse del sistema y lucrar personalmente, lo que fuera, puede ser, pero no todos son malos, no todos son perversos, no todos son corruptos. Pero cuando generalizamos, ya fallamos en el análisis, ya fallamos en la posibilidad de construir algún puente para lograr hacer algo con este país, ¿no? Si todos son corruptos, ya... Si lo entendemos así y generalizamos, solamente se cierran las puertas para la posibilidad de un diálogo, de construir algo, ¿no? Pero entonces, para no generalizar, existe la investigación, existe la data, hay que investigar un poco qué está pasando en la política y para eso yo hice un deber y traje algunos datos curiosos. El estoqueo a Primicias, que me parece una fuente bastante fiable. Primicias hace poco sacó un artículo que básicamente dice con datos que la mayoría de legisladores, por ejemplo, no interviene en las sesiones del Pleno. Para ser más específicos, por ejemplo, en la Asamblea, hasta el momento que fue publicado este artículo, que fue hace unos pocos días, habían tenido 60 sesiones, de los cuales algunos asambleístas no habían hablado ni una sola vez, 5 habían intervenido una vez, y entre los más silenciosos estaba la presidenta. Y bueno, así, ¿no? Arroja como que algunos datos interesantes que dices, ok, entonces lo que está pasando en lo público quiere decir que hay una cierta posición que tenemos como colectivo por ahí de, por un lado, hacer lo que me toca hacer y no mucho más allá, o sea, cumplir lo que se me dijo y ya. Y por otro, que quisiera que conversemos un poco cómo pasa esto en la casa y cómo pasa, por ejemplo, en la crianza con nuestros hijos. Y es que el miedo que hay de decir lo que uno piensa y de como conversar con la autoridad. ¿Quién es la autoridad dentro del microcosmos que es la casa o en la asamblea? Vos, pues. ¿Y por qué ahorita, digamos, salen estos niños, se vuelven adultos, llegan a trabajos con sueldos altísimos, de mucha jerarquía, de una buena... con mucho poder, y están silenciosos? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo luce eso en casa? ¿Con qué hábitos han ido creciendo? ¿Qué forma, dentro de qué sistema está germinando esta casi nula voluntad de proponer, de hablar, de debatir, de cuestionar? Yo creo, me ha parecido, que como históricamente la crianza viene
con esta estructura de yo soy la mamá o yo soy el papá, en la pirámide yo estoy acá arriba, y tú eres el hijo, por lo tanto eres un poco inferior, puede ser como una figura de súbdito. Entonces tú debes, por un lado, acatar lo que yo te digo, y dónde se te ocurra cuestionar lo que yo tengo que decir, porque yo soy la autoridad, yo soy el adulto, yo sé más, ¿no? Creo que ese es un paradigma de crianza que ha ido cambiando mucho en los últimos años, y pienso que hay como una... Los últimos 2 o 3. Es decir, es un poco la regla, esa es un poco la regla. Habrá un intento de cambio, pero un poco es la regla que se manifiesta también, y yo pienso que todavía en la mayoría de escuelas y colegios. No creo que hay un cambio importante como para decir, no, ya estamos evolucionando en ese aspecto. Esa idea de que el adulto tiene la razón, aunque no la tenga, pero tiene el poder para decir que tiene la razón, y no te queda de otra que acatar. La famosa frase de porque yo soy tu papá o porque yo soy tu mamá, ¿no? Como esa es suficiente razón, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo digo. Porque yo digo, ¿no? Entonces, complejo, ¿no? Complejo. Entonces, claro, ese es un paradigma fuerte, bastante universal. O sea, no es una cosa de Ecuador, es una cosa como bastante ampliada, pero ¿qué pasa? Desconecta a ese pequeño, al individuo, de cuestionarse, porque como es papá, así sea error, yo no debo decir. Y si es que digo, puede haber una represalia. Entonces, ¿a qué me acostumbro? A mejor no digo nada y veo un poco para dónde me lleva la cosa, ¿no? Y luego salgo de casa, voy a la escuela, me siento, y la profesora, y estoy sentada, la profesora está ahí parada, y me dice, esto es así, punto final. Porque yo digo. Entonces, ¿en qué espacios los niños están pudiendo decir, a ver, aquí hay algo que no me late, tengo que decirte que eso a mí no me parece, incluso si están equivocados, ¿no? Pero tener esa apertura para cuestionar, para debatir, para enojarse, inclusive, ¿no? El enojo también creo que ha sido una emoción que ha sido como bastante relegada en la crianza. Es como, qué tontera, o sea, es un hambra malcriado porque se enoja, ¿no? Porque se enojó. Es algo que no está bienvenido. Solo los adultos pueden. Solo los adultos pueden enojarse. Deben. Claro. Pero los niños no. Entonces hay un montón de prácticas que, claro, yo sí veo como esto, el niño que está acostumbrado a este modus operandum, llega a un cargo y no tiene entrenamiento. No tiene entrenamiento para decir, a ver, paren. Pero ¿no? Lo que dices es que todavía no se transforman en adultos los políticos. Es decir, es un tema complejo de resolver ese, porque los padres enojados de estos niños que no tienen margen son todavía hijos de padres enojados que a su vez son hijos de... que son a su vez hijos de padres que están enfrentándose a la naturaleza y tienen que sobrevivir, y cada gestión es crucial para la supervivencia, porque trabajan en el campo, viven en el campo, o las condiciones son súper agrestes allá en 1700 o 1500 o qué sé yo, ¿no? Es decir, somos víctimas de víctimas, como dice Louisa Hay. Un poco es una cadena interminable de patrones de funcionamiento que van transformándose muy de a poco, que no se van a poder transformar súbitamente, y tampoco con este podcast, ni con este debate. No se puede, pero en algún lado empezamos. ¿Cómo empezamos? Estamos, un poco es el asunto de niños versus adultos, o niños versus adultos, entre comillas, que en realidad son niños actuando como adultos. ¿Qué onda con lo de hacerse adulto? ¿Qué onda con lo de ser capaz de identificar esas falencias que traes y tomar acción, digamos, y transformarlas y transformarte para ser adulto? ¿Es que acaso no pasa eso con la gente? Y yo te diría que sí pasa eso con mucha gente. Probablemente son casos particulares en donde el proceso educativo ha sido tal, o donde la autogestión ha sido tal, donde pasó algo, que hubo un shift de conciencia, una lucecita de conciencia que le hace a esta persona buscar esa transformación personal para ser adulto, o para ser un buen humano, pues, para ser un humano en alguna medida sano de estas taras que se acarrean históricamente, ¿cierto?
Ajá, entonces digamos que Ajá. aunque no tengamos las respuestas para salvar la humanidad y salvar al país, No sí tenemos. creo que mm, cabe no confundirse, y con esto no estoy diciendo como que los guaguas se vuelvan unos majaderos y entonces no hay que decirles nada porque entonces que se enojen y que todo se vuelva un relajo y todo cuestiona. No, ¿no es cierto? Hay como que también, sí, obviamente en la crianza sí hay como una cierta autoridad. Cuando esta autoridad es coherente, la crianza se vuelve más fluida, ¿no? Porque los niños ven mucho cómo actuamos más allá de lo que decimos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que dentro del hogar, obviamente siempre protegiendo los límites, el respeto, eso es algo, es un no negociable. Tenemos como que dar un pasito para atrás con esto de porque soy tu mamá y punto, y decir, ok, te escucho, ¿no? Tener este espacio de conexión para que ellos, si es que en la escuela no tienen ese margen, en casa sí, en casa ellos aprenden a cuestionar inclusive lo que yo digo y que me hagan preguntas. Y luego al final, sí, muchas veces nosotros tenemos la decisión final, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con temas de su bienestar. Por ahí tal vez yo puedo soltar el área de la ropa que se va a poner hoy. Tiene que ver con su bienestar. Realmente no. O sea, si se quiere ir vestida de vaquero a la tienda, ¿influye o no influye en su bienestar? Puede ser cosas que yo puedo ir soltando, pero que ella también va forjando su autenticidad y su propia voz, ¿no? Entonces sí creo que eso Que se vista como quiera, dices. Está bien, puede ser eso, pueden está ser bien. otras cosas. Creo que hay cosas que son más... Recomendaciones de cómo transformar la humanidad desde el vestuario por la Andre Costales. Ese es un tema en sí mismo que me parece importante, pero lo que digo es un poco dar el margen a los niños en nuestros hogares para que tengan su voz, para que tengan su gran voz, porque... Y en alguna medida empieza a pasar eso. Es decir, hemos visto casos y estamos en un colegio en el que ese tipo de comprensión, de entender la educación ya se manifiesta. Y eso es lo bestia, ¿no? Probablemente hay más casos y más casos y más casos y se va a ir multiplicando. Ajá. Pero ¿qué hacemos con las votaciones? ¿Qué hacemos con los políticos? ¿Qué hacemos con nuestra participación en el desenlace de los destinos de este país? Probablemente nos queda poco o tenemos poco margen, pero uno es hacer esta mirada hacia uno mismo. ¿En qué magnitud uno está pecando de cosas que critican en otros? O en la clase política, o en los gobernantes, o en los que se organizan, ¿no? ¿Qué onda con tu organización en la casa? ¿Qué onda con tu propia organización en el barrio, por ejemplo? ¿Conoces a los vecinos y así? Creo que ya hemos hablado de esto otras veces, porque es recurrente, claro. ¿Y qué onda con tu verdadero afán de participación? Es súper fácil criticar y despotricar contra los que están participando sin participar. Solo como lo que deberían hacer es en el comedor, ¿no? Claro. Esto mismo, ahora que dices esto, que está en boga el tema de que somos el primer país en donde la Constitución dice que la naturaleza tiene derechos. Y veo que hay muchas personas, porque es casi difícil pensar lo contrario, habrá quien crea que no, pero nosotros creemos que la naturaleza tiene derechos. Pero hay muchas personas que se abren la camiseta hablando de este tema que ahorita está como que tan en fuego ahorita en Ecuador. Pero también es importante, sí, exprésate por Twitter, por Instagram y lo que sea, y di que la naturaleza tiene derechos y jala en la votación donde tú quieras. Pero ¿cómo estás siendo consecuente con ese lema dentro de casa? Esa ¿no? es una, claro. O sea, total. hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. Nosotros mismos estamos en nuestro propio proceso. Estamos lejos de la perfección. De O sea, funcionar nosotros bien. también, Sí. con respecto a la acumulación de plástico, ¿no? Al reciclaje, cómo estamos gestionando la basura. Hay un montón de cosas dentro de casa que Hay un están, montón de cosas que tienen más impacto en la naturaleza que todo lo que podamos decir por redes sociales, y que nuestros niños están creciendo con eso, ¿no? Con eso que con esa estamos información, haciendo. con esas prácticas, porque lo que sí se sabe, pero con certeza, es que podemos decirles lo que sea a los guaguas, que lo único que les
transmite información verdadera y sólida es el ejemplo, ¿no? El ejemplo. El ejemplo, no importa lo que digas, el ejemplo. Eso es todo, güey. Claro, claro, exacto. Entonces, esta especie de autoanálisis, ¿no? Por otro lado, en este contexto de votaciones y posturas divergentes y lo que fuera, ¿qué necesidad de tanto odio? ¿Qué necesidad de De polarizar odio? la cosa. Pero con odio. Y entonces, lo que parece cuando uno ve eso es como que tenemos un odio adentro que no necesariamente es al respecto de eso. Uy. Pero ese es el canal que encuentra ese odio ahorita 100%. para salir. O sea, unos sentimientos, una frustración o yo qué sé, angustias, apuros, preocupaciones, yo qué sé, que se transforman en este odio de redes contra el que piensa distinto. Y eso es poco adulto y es poco racional y no tiene ningún sentido, pero es la regla. ¿Qué con eso? Y ¿sabes qué? Y hablando con lo que decíamos antes, ¿no? Como tenemos poco training en manejar el enojo. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de esto, no? Como ella en particular. el enojo. El enojo es algo que es como tabú, es como que de majaderos, de malcriados. Entonces, como yo no he tenido chance de tener mi momento de enojo, no sé cómo canalizarlo, el enojo no necesariamente es malo, el enojo puede ser un vehículo poderosísimo de justicia social. El enojo puede ser una alerta de aquí hay algo que está mal y me ayuda a sobrevivir, me ayuda a crecer. O sea, el enojo puede ser una cosa maravillosa y deliciosa, pero si yo desde chiquito no he podido vivir y gestionar ese enojo, entonces no sé cómo gestionarlo, pienso que el enojo solo es irme como salvaje contra el otro. ¿Qué pasa? Llegas a la adultez y el momento en el que sí, te sientes de enojo porque ves algo, no sabes cómo gestionarlo, no sabes cómo canalizarlo, no puedes darte cuenta del panorama completo, por último, ¿no? Porque estás muy ensimismado en la emoción, estás enredado en ese fuego y no puedes sacar la cabecita para ver, ok, no es tanto sobre mí, hay cosas pasando que son más grandes, ¿no? Pienso, por ejemplo, esta división, esta polarización tan fuerte que hay ahorita en el Ecuador de los unos contra los otros. Y hay veces, y me ha pasado a mí, ¿no? Que alguien que tú quieres, un familiar, un amigo, es de la corriente política contraria. Y tú dices, ¿pero cómo? O sea, tal vez hasta corto la amistad. O sea, yo veo gente en redes que dicen, si es que tú eres de tal cosa, bórrame de las redes. Y dices, qué loco que han logrado manipularnos a tal punto que nos hacen dudar de nuestros hermanos, de nuestros propios, de nuestros pares, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esta es la hipótesis que tengo yo, a ver si ustedes están o no de acuerdo conmigo. Claro, yo tengo esta posición política, ¿no? Entonces yo estoy segura que esto es lo correcto, esto es lo moral, esto es lo éticamente acertado, ¿no? Y el de al lado está justo en lo contrario. Dices que es villano. Y es que no, es que esa persona, al igual que yo, estamos llenándonos de información que valida nuestra creencia, que nos hace creer que estamos en lo correcto. Entonces, esa persona está recibiendo su información de canales en los que él está seguro o ella de que lo que ella o él cree es lo correcto. Y cuando me escucha a mí dice, o sea, pero es una desalmada, o sea, es ladrona, es narco, ¿qué le pasa, no? Y entonces, claro, estos medios que son tan distintos, que nos nutren de información tan diversa, nos han llegado a un momento en el que nos hacen poner en contra de nuestros amigos, de nuestra familia. Entonces... O sea, ¿qué canal ves vos en el bus en el que vos vas? Ve. Claro, pero ¿y la crítica y el pensamiento crítico? ¿Dónde lo dejaste? ¿Para qué cursaste todo eso que cursaste si no vas a aplicar ni un ápice de pensamiento crítico y vas a creerte lo que dice el titular y vas a abrazar las tesis que comulgan con lo que ya vienes creyendo desde antes? Es interesantísimo ese tema. Claro, qué delicioso que yo crea algo y luego el algoritmo se asegura de seguirme dando toda esa información para validar que lo que yo creo... Ajá, tenías razón. Tal cual lo pensaba. Qué bestia estos. Entonces, todo parece un truco. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que parece? Que
seguimos siendo niños en el patio de la escuela, jugando un juego, peleándonos entre nosotros, o funcionando como con dosis limitadas de análisis, de pensamiento crítico, hasta de racionalidad a veces. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que Entonces, cuando ¿qué? estos casos como el que tú dices ya son al extremo, ya llegas, en la infancia tuviste tal desconexión, estuviste tan relegado, no tuviste esta contención, este espacio para hablar, este espacio para enojarte, este espacio para lo que sea. Sí llega un momento en el que se vuelven adultos criminales, o sea, ya fuera de broma, que también es otro tema muy importante en nuestra política, el narcoestado, la corrupción, tanta cosa que tú dices, ¿cómo? O sea, iban bien y luego se volvieron así. No. Hay un documental que les recomiendo muchísimo que lo vimos hace un par de años con el Feli, pero a propósito de este episodio, ¿Lo vimos? me acordé porque quería contarles que se llama The Wisdom of Trauma, con el Gaber Mate. Mm-hmm. Es un documental precioso en donde pone su mirada, no se acuerda. Es un documental precioso en donde Gaber Mate, que es este psicólogo que ahora es muy conocido, pone su mirada sobre los presos. Y básicamente, pues el documental tienen que verlo, pero básicamente como la premisa del documental es cómo siempre tiene que ver con sus infancias. Siempre. Para que te acuerdes, ahora que dices que no te acuerdas, hay una parte en la que Gaber Mate, y eso siempre nos acordamos hasta ahora en el tráfico, que Gaber Mate dice la diferencia, o sea, como lo que las personas, los mendigos, lo que sobre todo quieren, si quieren obviamente el dinero, pero lo que les alivia un poco ese momento de estrés en el que están, es cuando yo estoy en el carro que yo haga qué. Que les reconozcas. Ajá. Que les regrese a ver a los ojos. Eso aprendimos en ese. Que ¿Ya te acordaste? que existen. Sí. Ajá. Entonces, bueno, eso es parte de lo que... Hay que verlo, pero hay voy que a verlo verlo. otra vez. Hay que verlo. También, verlo. ¿Cómo se llama? The Wisdom of Trauma, y es como la sabiduría que trae el trauma. ¿Y dónde está? Esa es la pregunta. Esa es una buena pregunta. Si encontramos, ponemos el link aquí abajo. Esa es o buena. Alguna información. Esa es si buena. no, nada, pues, que sepan que existe. No, vayan a verlo. Una de las cosas más interesantes del documental, que es la sabiduría del trauma, The Wisdom of Trauma, es que lo verdaderamente impactante, el trauma, lo que me haya pasado, no es tan grave, digamos, comparado con que si me llega el trauma y no tengo alguien que me acompañe, alguien con quien procesar, alguien con quien conversar, ¿no? Si es que no tengo eso es lo verdaderamente grave, ¿no? Esta segunda parte en donde no tuve con quién procesar. Entonces, sí es como una reafirmación de nuestro rol como padres, ¿no? Como qué estamos haciendo con nuestros hijos adentro de la casa. Los traumas del guagua. Y creo que esto que hemos conversado ahorita es solamente hacer así la perilla de la puerta que se puede abrir para temas que pueden ser tratados y que seguramente merecen ser tratados más temprano que tarde, para contribuir o participar en el ejercicio de transformarnos como sociedad, ¿no? Uh-huh. Hacia ser mejores ciudadanos, hacia ser mejores humanos. Uh-huh. Porque seguramente no llegamos. Yo sé que yo tengo mucho camino que recorrer todavía como para ser ese buen tipo que sí puedo ver que puedo llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Tengo que dar pasos, tengo que curar heridas y tengo que aprender y tengo que romper hábitos y etcétera. Que empiece el proceso. Que empiecen los juegos. Los juegos de la conciencia. Buena suerte en estas votaciones y en las que vendrán. Buena suerte, la suerte, qué suerte. Hay que participar, por un lado. Yo creo que sí hay que hacer el ejercicio permanentemente de, esos manes, pero yo cómo estoy acá. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo de verdad como para ser parte de una solución, ¿no? de un aporte de verdad y no solamente un crítico de comedor que dice, no saben hacer nada, deberían. Come on. Oigan, sí, solo una invitación a
a mirar hacia adentro, ¿no? Está bien que siempre cuestionemos y estemos alertas de quienes nos representan en la política, pero sí ser consecuentes con lo que sea que estamos pidiendo afuera, a ver qué está pasando dentro de casa, ¿no? Súper amplio y súper complejo, ajá. Lo hemos de tratar en otras. Mucha Gracias, suerte amigos. en este domingo, suerte. Y Qué suerte. que Dios nos bendiga. Nos vemos, ¡Qué Dios! nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Buen trabajo, Liris.